Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por permitir estar en esta mañana delante de tu presencia, Señor. No es casualidad ni es porque nosotros lo deseemos, sino porque tú tienes un plan y un propósito para tu iglesia, Señor. Pero queremos que tú tomes el protagonismo que solamente tú te mereces, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ministre en esta mañana a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me santifiques, que quites aquellas cosas que estorban, aparta del medio de mí la carne, la sangre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se enseñoree en mi mente, en mi boca, en mis labios, Señor, y que puedas transmitir a tu iglesia, a tu pueblo, el mensaje, la palabra que tú has puesto en mi corazón. Nos rendimos ante ti, Señor, reconociéndote como el autor de la vida, reconociéndote como nuestro Señor y reconociéndote como nuestro Salvador. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana me llegaron, no sé, también lo puse en el WhatsApp de la iglesia, el evento que se está preparando con Rick Vujicic, y entré a ver vídeos promocionales y son impactantes, realmente son impactantes. He visto mucho, durante bastante tiempo atrás, testimonio de Nick, charlas que él ha hecho, pero me sorprende cada vez que puedo ver, y sobre todo esa declaración. Es un hombre que nació sin manos, sin pies, totalmente limitado. Con 10 años quería suicidarse en la bañera, y ese hombre le ves y dice que hay una posibilidad de vivir sin límites. Y hay un vídeo interesante que, si entráis en la página lo podéis ver, es el Circo de las Mariposas. Y hubo algo en que veía el mensaje, yo lo entendía así, era él estaba en un circo, él era el objeto de visitas de todos al circo, lo definía como el hombre a quien Dios le dio la espalda. Y cuando llegaban allí al circo le abrían la cortina y él aparecía encima de un taburete, sin manos, sin pies, y la gente se burlaba de él. Y llegó el dueño de otro circo, y cuando él se acerca, le coge de la cabeza, se acerca y le dice: es usted, ¿cómo le dijo? Es usted impresionante y muy buena persona. Y le escupió en la cara. El hombre que recibe el rechazo de él se levanta y le dice: estaré para servirte. Y se fue. Y a los pocos días él se acostó, y esa visita de ese hombre, que era el dueño de otro circo, él no podía dormir. Y uno que estaba al lado, que también era objeto porque era un hombre todo tatuado, era el hombre pintado, y el que estaba al lado le dice: has sido muy valiente, al que has escupido se lo merece. Le dice: ¿quién es? Dice: es el dueño del Circo de las Mariposas. Y él no pudo dormir esa noche, se levantó a medianoche y se escapó, y se fue allí. Como pudo, se metió en una furgoneta y se fue para allá. Y cuando llegó allí, pues claro, cuando iban a descargar un vehículo, lo encontraron allí metido. Y cuando lo vi el dueño del Circo de las Mariposas, le coge y le dice: me alegro mucho que estés aquí. Y
el objetivo del Circo de las Mariposas no era que la gente fuera a burlarse, sino que el objetivo era poder sacar de las personas lo mejor que tenían. Y en todas las áreas, los trapecistas, había un hombre forzudo, había un hombre mayor de 80 y tantos años, y él pues estaba allí y se sentía como fuera de lugar. Y se va un día, se fueron a un lago cerca del circo, donde ellos iban y se bañaban, y todos estaban bañando. Y él estaba en un rincón y tenía que pasar por encima de un tronco, tenía que pasar a la otra parte. Y él empieza a llamar a la gente. Y la gente no le hacía caso. Y venga a llamar a la gente. Y venga a llamar a la gente. Y él, allí nadie le hacía caso. Llega un momento que como él quería pasar para allá, al final él empieza a caminar. Empieza a intentar hacer aquello. A mitad de camino se cae el agua. Y al caerse el agua, él se hundió, porque no tenía manera. Y uno que estaba cerca dice, ¿dónde está Nick? ¿Dónde está Nick? Y entonces va donde él. Y antes de llegar a donde él salió a flote. Y dijo, puedo nadar. Quiero decir con esto que se puede vivir sin límites. Me venía a la mente el enfermo postrado 38 años en el estanque de Bethesda. 38 años esperando que alguien le llevase al estanque. Y llegó Jesús y le llevó al estanque. No le llevó al estanque, le dijo, levántate, haz lo que tienes que hacer, porque se puede vivir sin límites. El pensamiento, cuando yo veía el vídeo, me llevó a recordar lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Hoy se celebra Pentecostés, 40 días después de la resurrección de Cristo, antes de ascender al cielo. Él les dice, yo me voy, se va a cumplir, esperaos en Jerusalén, vais a recibir al Espíritu Santo, se cumplirá. Yo voy, pero regresaré por mi iglesia. Y les dice algo importante, recibiréis poder. Y eso es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo tiene su parte mala. Pues por una parte nos dice que no hay límites para poder cambiar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Tú crees que Dios tiene algún límite para que tu vida sea cambiada y transformada a su imagen? Pero el mensaje que les da es, recibiréis poder, el poder está en vosotros. Lo que se produce en Pentecostés es algo que a lo mejor no llegamos a imaginar. Y es que Dios deja su tumba para volver al Padre y trasladarnos a nosotros el poder de su resurrección, pasar de muerte a vida, y ese día Cristo, a través de su Espíritu Santo, pasa a ser Dios, Cristo en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, ahí donde tú estás sentado y estás sentada, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dentro de ti está todo el poder del Cristo resucitado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no es una metáfora, no es una frase hermosa, no es una frase bonita, es algo que ocurre en Pentecostés. Por lo tanto, ahí donde estás sentado, donde estás sentada, Pentecostés significa que Cristo pasa a habitar y a vivir dentro de ti. ¿Cuál es la parte que a lo mejor es un poco más complicada y que no nos puede gustar?
Por una parte, la parte positiva es que no hay límites para cambiar nuestras vidas. Dios no tiene límites, Dios puede hacer lo que Él quiera a través de nosotros y en nosotros, pero está la responsabilidad humana, que es aquella capacidad que Dios me ha dado para decidir si pongo en práctica aquello que me dice que yo tengo que poner en práctica para ser cambiado. ¿Amén? ¿Entendemos? Es lo que se llama la responsabilidad humana, la libertad que Dios da al ser humano para poder ser cambiado conforme a la imagen del Señor. Por lo tanto, no hay límites para poder cambiar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra conducta. Y por otra, la mala noticia es que esto quiere decir que si no se produce esa transformación, ¿de quién es responsabilidad? Mía. Totalmente mía. Porque el poder está. Y puedo vivir sin límites. Depende de nosotros cambiar en una parte. Dios nos ofreció, nos regaló su Espíritu Santo y con Él el poder y la gracia de hacer aquello que Él nos pide para que se produzca el cambio. Amén. A Pablo le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la debilidad era aquello que se le escapaba de su control. Y van a haber muchas cosas que se te van a escapar de tu control. Y es posible que nos pase como este año, este hombre estuvo 38 años postrado esperando que alguien le llevara. Podemos estar muchos años esperando que otros nos lleven a sentir algo. Igual nos podemos justificar porque estamos aquí porque estamos esperando que los otros cambien. Estamos aquí porque estamos esperando que el mundo cambie. Estamos aquí esperando que... Y en esta mañana el Señor nos dice: levántate. Levántate ya. Levántate, coge tu lecho, coge tu condición, coge tu manera de ser, y tráela al estanque del agua, que significa su palabra. Al final debemos reconocer que para el cambio entra la decisión de hacer aquello que Él nos dice. El día de Pentecostés se conoce como el principio de la Iglesia, ¿amén? La Iglesia de Cristo es llena del Espíritu Santo y ahí empieza y les dice que seréis testigos. En ese día se produjeron cambios realmente impresionantes. En la venida, en la llegada del Espíritu Santo, cuando son llenos, cuando hay una manifestación tremenda, y realmente hay cambios. Se hizo un cambio realmente fuerte, impresionante y muy relevantes para el futuro de la Iglesia. Y cuando hablo del futuro de la Iglesia, son creyentes nacidos de nuevo, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo está en ellos. Está en ellos, contristado, no contristado, activo, menos activo, pero está en ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros. Eso ocurrió en Pentecostés. Ese día que fueron llenos del Espíritu Santo, lo que más llama la atención fue las lenguas. Era que personas que eran de Jerusalén podían estar hablando en idioma de los medos, luego el que hablaba hebreo pues de repente se ponía a hablar en otros idiomas, y allí, como era la fiesta de los tabernáculos, aquello estaba a tope de gente, había personas de todos los lugares, y había personas que aparte de hebreo, aparte de arameo, hablaban otros tipos de idiomas, y esas personas se pusieron a hablar idiomas que aquellos entendían. Tú imagínate, pues que nos vamos a China y allí empiezan a haber chinos, japoneses, alemanes, rumanos, mongoles, y allí hay un grupo de creyentes y empiezan a hablar del Evangelio en esos idiomas diferentes. Eso es lo que pasó en Pentecostés, eso es muy relevante, eso es una pasada. Hasta el punto que los que estaban allí dijeron: están como cubas, están borrachitos, ¿vale? Y quizás la otra parte más relevante es la predicación de Pedro, que se convirtieron 3.000 personas. Es lo más relevante. Pero el mensaje de Jesucristo para lo que iba a ser su iglesia hasta hoy fue: recibiréis poder. Ahora, ¿poder para qué? ¿Para qué
qué quieres el poder? ¿Eh? ¿Para qué quieres el poder? La Biblia habla de llamado y de llamamiento. Y el llamado de Dios es hacernos a su imagen y semejanza. Porque así fuimos creados. El pecado rompe ese plan inicial de Dios, porque tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado rompe eso, transforma nuestras vidas, crea en nosotros una naturaleza caída que hace que esa imagen de Cristo vaya desapareciendo. Esa imagen a la que fuimos creados, que es igual, semejante a Dios, va desapareciendo. Y llega Pentecostés, dice, ya tenemos poder. Y muchos no entendieron el mensaje, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Sí, predicar, vamos a predicar. Claro que sí. Pero vamos a entender que aparte de tener buena palabra, una manera de predicar es que vean a Cristo en medio de nosotros. Para poder predicar, pero también el Espíritu Santo nos da poder para cumplir la meta que Dios nos pide. Y la meta para ti, para mí, aparte de llegar a la Nueva Jerusalén, a ese lugar que Dios está preparando para nosotros, aquí me he ido, pero estoy preparando el lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que ahí donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Juan 14. Pero la meta es el ser semejantes a Cristo, llegar a la estatura de Cristo. Pablo sabía que esa era su meta y el mensaje para transmitir a la iglesia, y lo expresó así: pues Dios conoció a los suyos de antemano. Quizás tú piensas que Dios te conoce el día que tú levantas tu mano, y Dios te conoce desde que estabas, antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya te conocí, dice el Señor. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. No elegiste tú a Dios. Tú no estás aquí porque tú has querido estar aquí. Dios ha puesto en ti el querer como el hacer para que tú estés aquí. Y Él te eligió a ti, tú no lo elegiste a Él. Hasta ese punto somos el gusano que Dios le dice a Israel que es. ¿Sabes la comparación del circo de las mariposas? ¿Por qué es el circo de las mariposas? Porque llegaban gusanos y acababan siendo mariposas. Cuando dejaban que el proceso natural, y en este caso el proceso espiritual, podamos pasar de ser gusanos a ser mariposas. Y los eligió para que llegaran a ser, ¿como quién? Como su Hijo. Esto es un reto, esto es complicado, es difícil, pero es el llamado de Dios para ti y para mí. Dios nos eligió para que pudiéramos llegar a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿De qué gloria estamos hablando? De ese poder que Dios prometió que te daría. Es la gloria de su Hijo Jesucristo en medio de ti y de mí. Pero te elige, te llama, te atrae a través de la cruz, para que te acerques a Él. Y una vez llamado, te pone en relación correcta con Él. Quiere decir que tú y yo podemos tener una relación directa y clara con Dios, de manera que ya no hay velo, ni hay nada que nos separe,
de manera que podamos escucharle, que podamos oírle, que podamos recibir instrucciones y que podamos tener esa comunicación como un padre y un hijo, pero también como amigos, porque Jesús les dijo: no os llamaré más siervos, os llamaré amigos, porque los amigos hacen. No hay nada que Dios quiera esconderte. Dios tiene tesoros escondidos para ti, pero quiere que tenga la relación correcta. Y después de ponernos en un lugar donde no nos merecíamos, que era de la muerte a la vida, después de ponernos en relación correcta con Él, ¿cuál es la relación correcta? La relación correcta es la relación de un pecador santificado por el sacrificio de Cristo. Esa es la relación correcta. No podemos tener una relación correcta porque seguimos siendo pecadores. Pero Cristo nos santifica. Cristo nos justifica. Y en esa posición correcta, luego nos da su gloria. Y su gloria es aquella que transforma vidas. La gloria del Señor es aquello que transforma. La gloria del Señor es aquello que muestra. La gloria del Señor es aquello que donde hay tinieblas vemos luz. La gloria del Señor es que en medio de una tempestad podamos pasar del miedo a la confianza y a la esperanza. La gloria del Señor es ese poder que se recibe y que Dios da a su iglesia el día de Pentecostés. Cristo volvió, se sentó a la derecha del Padre y les dijo: recibiréis poder. Y la gloria del Señor es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti y en mí. Aquí Pablo nos recuerda que hemos sido puestos en la relación correcta, sin merecerlo, por su gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en esa situación, en esa posición, se nos ha dado su gloria, como en Pentecostés. ¿Para qué? Para llegar a ser perfectos. ¿Perfectos, dirás? Mateo 5:48 dice: ustedes tienen que ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes tienen que ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Dios es el espejo donde tenemos que mirarnos. Nuestro llamado y el poder que Dios nos ha dado es para decir qué buenos somos, qué capaces somos. No, es para ser transformados a través de la negación y de la cruz en medio de nosotros. El deber de todo cristiano aspira a la perfección en la gracia y en la santidad. Perfección no equivale a no estar sin pecado, eso es imposible, no podemos conseguirlo. La palabra perfección significa madurez. Es aquella característica del ser humano para ir menguando, madurando en Cristo y muriendo en la carne. Es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Madurez propia de quien no anda según la carne. Madurez es el que pasa cuando Pablo hablaba a la iglesia y dice: no quiero hablaros como niños espirituales. Es tiempo de que vayamos creciendo. Es tiempo que salgáis de vuestras maneras de pensar y de entender el Evangelio. El otro día hablaba con Carlos y dices, habría sido una pregunta buena decir: ¿qué es para ti el Evangelio? Define en 3 palabras el Evangelio. Madurez propia de quien no quiere andar en la carne. Madurez es decir: ayer anduve en la carne y hoy quiero terminar el día andando menos en la carne que ayer. Y quiero conseguir a la meta a que yo hoy pueda caminar un poco más en el espíritu que ayer. Esa es la perfección, porque dice la palabra de Dios que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero qué importante es hacer evaluaciones. Las evaluaciones en los proyectos son necesarios y necesitamos evaluar nuestras vidas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos cuando llegamos a Cristo? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Hay madurez? ¿Hay perfección? ¿O nos hemos quedado? Madurez.
La madurez se expresa en forma imperativa aquí. Tiene que ser perfectos, ser perfectos. Y es en forma imperativa con la idea de que así se espera de nosotros. Perfectos también significa ser honestos y vivir lo que creen. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Y te lo vuelvo a repetir. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Cristo marcaba la diferencia donde estaba, para bien y para mal. Momentos les querían matar, en otros momentos le glorificaban, en otros momentos hacía milagros, se metía en medio de situaciones, buscaba la necesidad de las personas y la gente de la calle le decía: el que se sienta con pecadores. Marcamos la diferencia, sin querer marcamos la diferencia. Ayer estuve comiendo con personas y marcamos la diferencia. Por la mañana fuimos a ver a personas y marcamos la diferencia. Y a veces marcan la diferencia y no gusta. Pero has sido llamado a marcar la diferencia. Porque Cristo marcaba la diferencia. Hemos de acercarnos a Jesús como nuestro Maestro para aprender sus lecciones. Él dice: os acerqué. Él se define como el Maestro. Había personas que decían rabí, maestro. Y Él quiere acercarnos para aprender sus lecciones. Debemos asistir diariamente a las lecciones que nos da mediante su palabra. De este modo hemos de aprender de Cristo y aprender a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Maestro y al mismo tiempo tema. Porque Cristo es guía y al mismo tiempo camino. Por lo tanto, tiene una guía y tú tienes que caminar conforme esa guía. Él es el Maestro, pero tú tienes que vivir conforme a la lección que Dios te ha dado. Y te va a dar una guía. Y hay que caminar conforme esa guía. No escondamos la guía y sigamos caminando por nuestro camino. Él es el todo y en todos. Jesús nos dejó algo que debemos aprender y que también nos ha dado poder. Pentecostés, ¿poder para qué? Poder para ser humildes. Aprended. Este es el versículo anterior. Ustedes tienen que ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres tener esa confianza, esa seguridad de la salvación? Ayer hablaba con una persona que me fui triste porque me dijo: yo me voy a morir, me voy a ir al infierno. A mí porque encima le quiero. Le quiero. Le dije: no digas eso. Porque es posible que lo digas de broma. Pero estás declarando algo. No, yo me voy a ir al infierno. Pero en definitiva será una decisión tuya. Descanso para las almas. Descanso para las personas afligidas. Descanso. Pero hay una condición: aprende. Aprende. Jesús les dijo: aprended de mí. Y cuando nos acercamos al Señor, cuando queremos aprender de Él, en cuanto a lo que es humildad, lo que es mansedumbre, podríamos aprender de Jesús. ¿Cuántas cosas podríamos aprender de Jesús? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas podríamos aprender? Sin embargo, es el único pasaje que dice que tenemos que aprender. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad va a producir un estado emocional equilibrado espiritualmente. Y no habrán emociones y sentimientos que puedan quitarnos el descanso. La humildad es una cualidad de los que siguen a Jesús, porque Dios nos dice que tenemos que aprender. Por lo tanto, la humildad es algo
que nosotros hemos sido llamados por Dios para aprender humildad. Los que siguen a Jesús tienen que buscar esa cualidad. Es una cualidad difícil de encontrar. No es fácil ser humilde. Él es el mayor ejemplo de humildad. Jesús es el mayor ejemplo en todo. Es el maestro, es nuestra referencia. Es a quien tenemos que mirar. Es a quien tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú harías en esta situación? Y puedes estar seguro que el Espíritu Santo te lo dirá. La humildad se evidencia en nosotros cuando reconocemos que no sabemos nada y necesitamos aprender. ¿Cuánto nos cuesta aprender? ¿Cuánto nos cuesta que nos enseñen? Somos sabios en nuestra propia opinión. Somos certeros en nuestros caminos. Y no tenemos en cuenta que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Y sin embargo, son caminos de muerte, que te pueden llevar a una muerte espiritual. Y el Señor aquí, cuando les llama en el sermón del monte, cuando Él está hablando a las multitudes, le dices, aprended de mí, aprended. El humilde está expectante. Es delante del Señor, los pobres en espíritu, es aquel que está delante del Señor y dice, Señor, si no sé nada, si me queda todavía, quiero aprender. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, está diciendo, imitad la actitud de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por lo tanto, tenemos que mirar qué forma tenemos, de qué nos tenemos que despojar. ¿Del legalismo? ¿Del dedo acusador? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿De nuestra manera de pensar? ¿Qué hay en mi vida? Es lo que yo le tengo que preguntar hoy y cada día. Señor, ¿de qué me tengo que despojar? ¿De mi legalismo? ¿De mí mismo? ¿De mi justificación? Porque dice que el sentir que tiene que ver es que cada día nos tenemos que despojar de nosotros mismos para que Él crezca y yo venga. Y esa lección que puede ser tan tremenda, tan terrible, de poder llegar a ser humildes, quiero recordaros el mensaje: recibiréis poder para conseguir ser humildes. Pablo vivió aprendiendo humildad. Él, cuando escribe, él era alguien que tuvo la autoridad para decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No era alguien que podía decir, no vivo lo que creo. Entonces Pablo vivió aprendiendo humildad. Y digo aprendiendo humildad porque las lecciones se las daba al Señor. Trató Dios a Pablo de una manera muy personal y directa. Porque tenía un propósito para él. Pero aprendió. Él no se salió del lugar donde estaba. Tú y yo tenemos la libertad de mañana de decir, no quiero servir más a Cristo. No quiero ir a la cruz. No me quiero negar. No me da la gana. Lo podemos hacer. Porque a libertad hemos sido llamados. No quiero hacer tu voluntad. Pablo aprendió. Pablo yendo a Damasco aprendió. Y cuando tú te paras y analizas este pasaje, es impresionante. Aprendió humildad. Él era un hombre orgulloso de la herencia, orgulloso de su capacidad de entender la Torá, la Biblia. Se sabía
todo, se lo salía todo. Mataba en nombre de Dios. Se cargaba a los cristianos como a moscas. Y se sentía orgulloso. Para que nos demos cuenta hasta qué punto nuestra mente espiritual puede ser manipulada por el diablo. ¿Cómo podemos llegar a pensar cosas que, creyendo que son verdad, no son reales? Y necesitamos ir al Señor. Y Pablo es un ejemplo. Pablo estaba orgulloso de su herencia, de su orgullo, le nublaba su capacidad de ver a Jesús, el Mesías, que tenía delante. El Espíritu nos dio su Espíritu Santo para darnos poder para vivir el Evangelio, no para únicamente creer el Evangelio. Dios nos dio poder en Pentecostés para vivir el Evangelio. Así que Jesús lo que hizo fue, le dejó ciego. Ya no vas a ver más a través de los ojos de la ley. Te voy a dejar ciego. Le dejó ciego por el camino de Damasco, para que pudiera ver las cosas nuevas que Dios tenía para él. Estar ciego durante 3 días puede aportar humildad a cualquiera. Y lo hizo con Saúl. Y el Señor en esta mañana desea sacarnos de nuestro camino. Él iba a camino a Damasco, a hacer lo justo, a hacer lo bueno, a hacer lo que él creía que era mejor para Dios. El camino de Damasco, el camino de José, el camino de... mi camino, mi manera de ser. Y en esta mañana el Señor Dios quiere sacarnos de nuestro camino para meternos en su camino. Le dejó ciego y tuvo que recobrar la vista. Pablo veía a Dios con sus ojos y quiso cambiarle la visión. Tuvo que recibir ojos nuevos. Dios le quitó la visión de la ley para darle una visión nueva, para caminar no en el camino de Damasco, sino por el camino que es Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No hay otro camino. A Pablo otros tuvieron que guiarle. Detuvieron, llegaron a ir y presentarlo a Ananías. Y llegó allí, le tuvieron que guiar. Adquirimos humildad cuando aceptamos que nos digan que estamos equivocados. Pero duele, ¿sabes? Me sienta mal, me toca el orgullo y luego digo, no, es que yo no soy orgulloso, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me digan que estoy equivocado. Sin embargo, la realidad es que Dios nos dio de su Espíritu Santo para que aprendamos a entender que necesitamos ser guiados. Así estamos adquiriendo un carácter agradable a Dios. Pablo tuvo que aceptar que alguien le llevara comida. Estaba ciego. No sabía lo que le iba a dar. Podemos disfrutar de manjares y nos los perdemos porque la comida que nos dan no entra por nuestros ojos y no nos gusta quien nos la da. ¿Podrá haber algo bueno en Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Menganito? ¿Podrá salir algo bueno de Sotanita? Pablo comió lo que le daba. Y puedes estar seguro, puedes estar segura que Dios puede preparar y tener preparado manjares que te los va a dar alguien que no te cae bien. Y no te los vas a comer
que aunque tú veas que están buenos, pero como quien te los da no te gusta, no te los vas a comer. Pablo aprendió humildad, entendiendo que tuvo que comer aquello que le daban para comer. Y confiaba que lo que le daban era bueno. Cuando el Señor envía a los 70, le dice: entrad y comed todo lo que os ponga. Y luego el Señor le cambió el nombre de Saulo. ¿Sabe lo que significaba Saulo? Aquel que ha sido pedido por Dios. Y lo cambió por Pablo, que significa el más pequeño. El más pequeño. Que en esta mañana le podamos decir al Señor: Señor, haznos pequeños, pequeños, pequeños. Que no pueda yo llegar a pensarme, a tener un mayor concepto de mí que el que debo de tener, tampoco menos. Pero el justo, el que debo de tener. Quien quiera ser el mayor entre vosotros, hágase el más pequeño. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y Dios nos ha dado poder para vivir buscando el bienestar del prójimo por encima del nuestro. Jesús buscaba y se relacionaba con personas necesitadas. No se relacionaba con personas santas. Buscaba personas necesitadas para cubrir su necesidad, anímicas y físicas. Desde la mujer que tocó el borde de su manto, hasta Zaqueo, defraudador de impuestos, Nicodemo, religioso ortodoxo, o la mujer que fue atrapada viviendo en adulterio. Nadie estaba exento de la atención de Jesús. ¿Es así en nosotros? Y el interés de Jesús, Él se interesaba por las personas, sin juzgarlas. Es tremendo una mujer en medio del adulterio que la levante y que le diga: vete, no peques más. Estás arrepentida, gloria a Dios, ven. ¿Dónde están los que te acusaban? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. El bienestar de los demás. Él comió en casa de pecadores. Qué hermoso poder comer en casa del que no piensa como yo. Es hermoso, porque es una manera de predicar el Evangelio. Creo en el Evangelio relacional, sin dejar de creer en el Evangelio expositivo, pero creo en el Evangelio relacional porque Cristo se relacionó y mientras relacionaba, predicaba el Evangelio. Desde la mujer que tocó el molde de su manto, pobreta, ahí podríamos, lo que tuvo que pasar esa mujer, arriesgarse a que la viesen. Si la hubiesen visto, la hubiesen, porque tenía flujo de sangre, no podía tocar a nadie, y aquello estaba abarrotado. Y ella por debajo se humilló, se fue por debajo y dice: si tan solo tocara el borde de su manto. Buscamos servir a todos aquellos con los que tenemos una relación. Intentemos seguir el consejo de Pablo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Esto es simplemente el modelo de la vida que Cristo llevó en la tierra y que nos ha dicho que podemos llevarla porque recibiremos poder. Cuando mantenemos una relación con otra persona, la oración debería ser: amado Dios, ayúdame a poner a esta persona por encima de mí mismo y a traerla hacia ti. No para quitar la paja, no para quitar la vida. Ayúdame a ver a esta persona por encima de mí, para poderla atraer a ti, para poderla llevar a ti. Después de lavarse los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Esa pregunta es para sus discípulos. ¿Puede ser para nosotros hoy? ¿Sí? ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? ¿Sabéis lo que había hecho? Lavó los pies. A todos menos a Judas. Judas también. Ah, Judas también. Ah, no, yo que pensar yo. Que lavar los pies, pues, pero a todos tenemos que lavar los pies.
Chungo esto. ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón. Porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Volvemos a ver en el Evangelio cómo hay un plan de Dios. Sed imitadores, haced, ocupaos, aprended, sois elegidos para ser como. Y aquí, al final, dice, bueno, querido, todo muy... os he dado el ejemplo, pero dice, os he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Si vivimos para los demás como Él, esto eliminará contiendas y vanaglorias. Si vivimos para los demás, si tenemos esa disposición de entender que Dios nos dio poder para podernos lavar los pies, para soportarnos, Dios nos bendecirá. Que se humilla, Dios le ensalza. Poder para vivir obedeciendo a Dios. ¿En qué? En todo. Recibiréis poder para que me podáis obedecer en todo. Jesús se humilló a sí mismo. En Filipenses dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El acto de obediencia a Dios no se debería pasar por alto. Siempre que seguimos las instrucciones de Dios, estamos quitándonos del trono de nuestra vida para decirle, siéntate, oh Rey. Siéntate, oh Rey. Ocupa el lugar que te corresponde. Porque te declaro Señor y Rey de mi vida. Pero que no sea una frase bonita, sino que entendamos que aunque pueda ser una predicación difícil, complicada, no te olvides que Dios ya te dio el poder para poder hacer, para poder ir creciendo, para que yo vaya menguando. Eso es un acto de humildad. Ya hay promesa de gran bendición. Y con esto termino. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿En qué se deleita el salmista? En sus mandamientos, no en sus bendiciones. Las bendiciones están. ¿Os acordáis el estudio del otro día? Sí. Hablábamos de los diezmos, hablábamos de dárselo todo al Señor, hablábamos y luego nos dio este salmo. Cuando hagas las cosas, no las hagas por la bendición que te viene. Deleítate en obedecer a Dios, sin esperar nada a cambio, simplemente porque es Dios. Obedece a Dios porque es Dios. Y hazlo y gózate y alégrate en sus mandamientos, aunque lo que te pida no te guste. Pero fíjate, no te desenfoques, porque Dios pesa tu corazón. Si al final obedeces para recibir, no. Busca
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Dios te ha dado poder para que puedas y podamos obedecer a Dios en todo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita con gran manera. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer, que su deleite es obedecerle, aunque no le guste, aunque te huelan los pies, que no es que los estés sucios, que los tienes muertos, que huelen, que no hay quien los aguante. Pero Jesús me dijo que tengo que seguir su ejemplo. No lo hagas por recibir, sino hazlo porque amas a Dios. Su descendencia, fíjate luego qué promesa. Señor, yo la miraba y decía, Señor, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que obedecen y no del Maestro. Que podamos ser humildes y podamos reconocer que necesitamos aprender a amar, aprender a obedecer, aprender a orar, aprender a adorar, aprender a dar, aprender a perdonar, a ser misericordiosos. Necesitamos aprender a relacionarnos unos con otros. Te invitaría a que cerraras tus ojos ahí y permitieras que el Espíritu Santo pueda moverse en libertad dentro de ti. Abre tu mente al Señor y que tú le puedas decir, Señor, ministrame, muéstrame de todo lo que se ha hablado, qué cosas necesito cambiar, transformar. Dile al Espíritu Santo que te muestre en qué tienes que cambiar, en qué tienes que pedir perdón y en qué tienes que celebrar. Celebra aquello que pueda decir, estoy haciéndolo bien. Pero sea como sea, que no sea una única despedida, sino un tiempo de meditación y un tiempo de permitir que el Espíritu Santo ministre, porque para eso hemos venido, para ser ministrados por el Señor.
Sor Silvia. Como dice tu palabra, Señor, bienaventurado el hombre que se deleite en tus mandamientos, Padre amado. Gracias por tu palabra.